Yo puedo saber que alguien necesita algo, pero esa persona no. Y si la persona no sabe que lo necesita, probablemente mi negocio va a fracasar igual. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es, de la etapa de 0 a los primeros clientes, tenemos que encontrar y poner toda nuestra atención en descubrir quién es el cliente, cuáles son los problemas por los cuales me va a pagar, qué nivel de dolor tiene y cuáles son las palabras que usa para eso. Cuando tenemos claridad, en medio de todo el caos, vemos el camino. Cuando nosotros no tenemos claridad, de repente esto se ve como una maraña de conceptos, temas, herramientas, caminos, canales, opciones de ideas de negocio que parecen ser imposibles de resolver. Antes de ponerme a montar un negocio, antes de ponerme a desarrollar, elegir el nombre, a desarrollar el logo y 255.000 cosas más, chequear si el problema existe o no. Podés empezar sin capital. En muchos aspectos, lo más caro de todo lo que vos vas a estar entregando va a ser tu tiempo. Algo que va a pasar en esta etapa entre 10 y 100 es que en los primeros 10 clientes, normalmente casi cualquier precio que nos paguen nos viene bien, porque estamos simplemente felices de tener trabajo. Entre 10 y 100 aparece un desafío que es... ¿Tenés una idea de negocios y te gustaría poder vivir de ella? ¿Querés escalar tu negocio de servicios sin depender de la suerte o del boca a boca? ¿Te gustaría tener claridad sobre qué métricas mirar y qué ajustar para pasar de 1 a 10 y luego de 10 a 100 clientes de manera predecible? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y hoy, en el episodio 579, vamos a contestar estas preguntas y muchas otras más. Vamos a explorar los pasos clave para crear un negocio con futuro desde el principio. Vamos a ver cómo crear un sistema de ventas, qué tienen que tener los negocios de servicios para salir al mercado y cómo identificar cuellos de botella en tu crecimiento. Este episodio te va a dar herramientas concretas para priorizar mejor, optimizar los pasos que te acerquen a tu segunda, tercera y décima venta y crecer de modo predecible. Así vas a poder escalar de manera ordenada y enfocarte en lo que realmente mueve tu negocio para adelante. Mi nombre es Santiago Salom y hoy estoy acompañado por Mati. Bienvenido, Mati. Muchas gracias, Santi, por la bienvenida. Estoy muy contento de estar acá. No tengo ningún comentario que hacer sobre... Sí, sé que lo tenés, pero no pasa nada. Si este episodio te está gustando, te cuento que todos los lunes compartimos un mail exclusivo para la comunidad con las notas y herramientas del episodio. Si ya estás recibiendo nuestros mails, puedes revisar tu bandeja de entrada que ya te lo estamos enviando. Si aún no estás dentro de nuestra comunidad, puedes sumarte yendo a superhábitos.com/kit, donde además recibirás más de 15 guías prácticas para desarrollar los hábitos para crecer en lo personal y lo laboral. Todo totalmente gratis. Bueno, Mati, creo que este es un episodio muy interesante. Algo que charlábamos con Mati justo antes de empezar el podcast es que han pasado muchos años desde que nosotros empezamos a dedicarnos a ayudar a personas a iniciar negocios y desde que nos movimos desde ese lugar. Porque nosotros, este es un dato histórico de Superhábitos, nosotros en 2015 empezamos a trabajar mucho la idea de cómo iniciar un negocio, ¿no? Y utilizar nuestra experiencia empezando negocios antes de Superhábitos y ayudando a personas después a iniciar sus negocios para que otras personas iniciaran sus negocios particularmente a la par de su trabajo, ¿no? Y cómo podemos hacer de alguna manera para pasar desde no tengo idea de qué quiero hacer hasta tengo mi primer cliente y después hasta puedo eventualmente renunciar a mi negocio y dedicarme a eso. Renunciar a mi trabajo. Exacto. Sí. Renunciar a mi trabajo, exactamente. Con el tiempo, después de 2000... Quizás en unos años nos toca el... Ese sería el paso quiero final. Renunciar a mi negocio. Quiero renunciar a mi negocio Sí. para dedicarme a vivir de rentas pasivas. Pero en 2022, eso lo hicimos a través de un curso que se llamaba INMT, o Cómo iniciar un negocio mientras trabajas. Ese curso lo discontinuamos y nos empezamos a enfocar más en negocios ya constituidos y cómo podemos aumentar los ingresos, crecer y además diseñar un estilo de vida, que no sea solo, ok, crezco, pero mi vida se ve totalmente absorbida por mi negocio. Y dentro de eso, este episodio creo que nos lleva un poquito para atrás a la experiencia literalmente con cientos de personas que ayudamos a pasar este proceso. Cosas que vimos que se hacen mal y que causan mucho daño y cómo ustedes pueden evitarse esos errores. También de vuelta encontrando el camino más corto para poder generar ingresos predecibles y que no sea un salto al vacío. Sí, que además, Santi, creo que en el último año creo que nos pasó a los dos, de un poco reconectar con todas estas experiencias, por ahí con algunas personas cercanas, amigos, que están en proceso de iniciar un negocio. Entonces de repente en una charla cotidiana empezás como a reactivar algunas de estas habilidades con algunas personas que se acercaron y nos pidieron ayuda de forma específica con estas cosas. Entonces creo que es muy interesante porque esta es una etapa en la cual cuando entendemos qué es lo que hay que hacer, la vida no es tan compleja, es relativamente simple, los caminos
son bastante directos, pero cuando no entendemos qué es lo que hay que hacer, esto se siente como un laboratorio, como un laberinto completamente imposible de resolver. El otro día estaba leyendo un cuento de una novela de ciencia ficción que se llama The Original, y en esta novela de ciencia ficción pasa de que las personas, por una tecnología inventada en el futuro, de repente como que todos pueden elegir qué quieren ver y qué no, ¿no? Entonces como que vos configurás en tu cerebro qué quieres ver y qué no, y a partir de ahí ves el mundo como vos tenés ganas de verlo, ¿no? Como si vos pudieras elegir como la estética de la ciudad en la que vos vivís y simplemente configurarla y que eso se proyecte sobre el mundo y vos no tengas que ver las cosas. Y una de las escenas del libro que son muy divertidas es un momento donde muchas personas van a un bosque con la intención de tener un momento a solas. Entonces su cerebro detecta que quieren eso y no les muestra nada más. Y de repente ellos ven que están solos. Pero cuando se lo ve objetivamente, alguien que no tiene esos filtros, ve que hay cientos de personas apiladas en ese lugar, ¿no? Creo que esto es una cosa así. Cuando nosotros tenemos claridad, en medio de todo el caos, vemos el camino. Cuando nosotros no tenemos claridad, de repente esto se ve como una maraña de conceptos, temas, herramientas, caminos, canales, opciones de ideas de negocio que parecen ser imposibles de resolver. Y de ahí aparece un poco este mito del emprendedor como una persona visionaria, ¿no? Porque de alguna forma se siente medio mágico, alguien que logra elegir qué idea de negocio empezar, ¿no? O el emprendedor como una persona que tiene mucha capacidad de innovar, ¿no? Porque de alguna forma sentimos que todo ya está hecho y que alguien que logra hacer un negocio nuevo descubrió mágicamente un camino que nadie había visto. Y de la misma forma la idea de que el emprendedor es puro coraje porque quizás las acciones se sienten incómodas e inalcanzables, ¿no? Como que todos estos mitos vienen de ese primer momento donde pasar de siempre generé mis ingresos trabajando para otros a genero ingresos de forma independiente, de forma consistente, se siente como un salto, eso, como un laberinto que el camino solo lo pueden ver algunos. Claro, que creo que dentro de eso, sí, yo pensé que en realidad tu metáfora iba a terminar en cómo en realidad a veces uno toma como escenarios aislados, pero termina siendo un lugar lleno de historias desastrosas me imagino, no sé por qué, como un lugar lleno de, voy a decir cadáveres, pero como un lugar lleno de tragedias, ¿no? Y que uno se ve por separado. Y voy a empezar por ese punto porque es súper relevante. Y conecté con eso, Matías, vos hablás de los casos que vimos este año, con un caso que nos llegó, que era una persona que tenía sueño, vos vas a saber de quién estoy hablando, tenía el sueño de iniciar su negocio. Esto no se ha convertido en tragedia todavía, pero iba muy encaminado. Tenían este sueño de empezar un negocio, de una cosa que les apasionaba profundamente y que pensaban que era una gran oportunidad porque lo veían. Che, nadie está haciendo esto, deberíamos ejecutar en esta dirección. Hicieron lo que típicamente se hace cuando vos pensás en emprender y en pasar del cero a un cliente, ¿no? Cuando típicamente pensamos en pasar de ser un cliente, empezamos a pensar, por ejemplo, en, bueno, ¿qué tiene un negocio? ¿No? Y un negocio típicamente tiene una marca, típicamente tiene un nombre, típicamente tiene un local, que típicamente tiene empleados, ¿no? Y cada una de esas cosas requiere no solo mucho conocimiento, sino que además mucho capital. De hecho, nosotros lo contamos en un podcast hace no mucho tiempo, y cuando nosotros dábamos charlas, no sé, ya por 2014 en la Cámara de Comercio de Salta, y hacemos la pregunta de qué es lo que te falta para tu negocio, la gente, en la gran mayoría de los casos, te decía, me falta capital para invertir. ¿Por qué? Porque la gente hace esta lógica. La gente agarra, empieza su negocio, dice, ok, voy a hacer, por ejemplo, mi local de gastronomía, va, junta el capital necesario para las, no sé, para las mesas, para el local, para la instalación eléctrica, conseguir las habilitaciones, ¿no? Todo el tiempo que van a estar la habilitación, etcétera. Todos los sueldos para activar el local con la cantidad de horas que ese local tiene que estar activado, incluso antes de saber cuántos ingresos se va a generar. De vuelta, si se fijan, muy alimentado por el mito de que el emprendedor es alguien que lo ve y se lanza a ello, y si da en la tecla, todo va a funcionar, ¿no? Entonces, tengo que tener fe. Alguna vez hay que apostar por los sueños que uno tiene. Voy a montar todo y de ahí voy a, de alguna forma, cerrar los ojos, cruzar los dedos y esperar que esto funcione. Que se aplica también a servicios, naturalmente, ¿no? Si yo pienso, la otra vuelta, este año, de hecho, tuve una conversación con una psicóloga que estaba abriendo un centro, una clínica, básicamente, para trabajar con otros profesionales. Y la verdad que el planteo era el mismo, era, mira, agarré, conseguí que mi familia me preste plata, compramos una casa,
O sea, no sé si hacía falta comprar casa, pero bueno, justo compraron la casa. Supongamos que por otra inversión lateral estoy comprando los mobiliarios, instalando los aires acondicionados, poniendo la sala de espera, contraté la secretaria, etcétera, ¿no? Entonces tenemos todos estos. Y no solo que tenemos todos estos gastos iniciales, sino que además que una vez que abrimos, hasta que el negocio ande, ese negocio tiene números negativos. Entonces yo voy perdiendo plata hasta que eventualmente la cantidad de clientes que tengo llega, ¿no? Perdón, Santi, iba a sumarte un detalle ahí, que una versión muy, muy moderna de esto es gastar en cosas de redes sociales hasta que eventualmente esto mágicamente va a funcionar. No llámese el pagarle a alguien para que me mantenga las redes sociales actualizadas, llámese el voy a gastar en publicidad medio como que intuitivamente hasta que esto funcione. No es la misma lógica de voy a gastar y esto, si es lo correcto, va a funcionar. Exacto. Entonces, detrás de, o sea, el gran problema detrás de todas estas historias es que muchas veces lo que hace funcionar un negocio no está ahí. Entonces, hasta que llegamos a aprender, si es que llegamos a aprender qué es lo que hace falta para que el negocio funcione, muchas personas se quedan sin capital y mueren, ¿no? Mueren por flujo de fondos, que lo hemos hablado de vuelta en un episodio hace no muchos episodios lo charlamos. Entonces, vamos en base a estas historias, a decir, bueno, si ese no es el camino correcto, ¿cuál es? Y en realidad, cuando vos te pones a leer un poquito en la literatura de emprendedores, luego de 2008, pero ya te diría desde principios de los 2000, cobró mucho poder o mucha notoriedad en el mundo, especialmente de los negocios de tecnología, la idea de la validación. Bien, la idea de la validación es básicamente encontrar distintas formas de chequear cosas a un costo mínimo. Bien, de alguna manera, los desarrolladores se dieron cuenta de, che, pará, yo puedo gastar un montón de tiempo desarrollando esta aplicación, pero si al final de desarrollarla me gasté, no sé, en ese momento $20,000 en el desarrollo y me doy cuenta que nadie la quiere, en realidad esos $20,000 se fueron a la basura. Y nosotros, desde nuestro lado, lo que empezamos a hacer es decir, bueno, acá hay una idea clave. La idea clave es, lo que más va a hacer fallar un negocio, ¿no? Es si estamos, de alguna manera, con una idea clara de a quién le vamos a vender y cuáles son los problemas por los cuales me van a comprar. Bien, tiene que haber un fit muy claro entre, existe un grupo de personas que tienen una serie de problemas muy específicos que no solo tengo que saber cuáles son, sino que tengo que saber cómo hablan ellos de eso. Porque muchas veces como profesionales o expertos en un área, yo puedo saber que alguien necesita algo, pero esa persona no. Y si la persona no sabe que lo necesita, probablemente mi negocio va a fracasar igual. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacer es, durante la primera etapa, es decir, de la etapa de 0 a los primeros clientes, tenemos que encontrar y poner toda nuestra atención en descubrir quién es el cliente, cuáles son los problemas por los cuales me va a pagar, qué nivel de dolor tiene y cuáles son las palabras que usa para eso. Que se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Muchas veces lo que se hacía, de hecho en esa época había muchas historias de lo que se conocía como las pruebas de humo, ¿no? Que era básicamente vos agarrabas, se usaba mucho en internet, vos armabas, decías voy a hacer este producto. Y para testear si funciona o no, voy a hacer una página para que la gente muestre su interés por eso y si la gente me dice lo quiero, simplemente le digo que no está listo. El problema de esos test era que muchas veces te dan muy poca información. Sí, y de hecho otro problema que había con el tema de las pruebas de humo es que normalmente todos los ejemplos eran de Estados Unidos y de software, ¿no? Entonces estaban muy pensados para poner publicidad en Google para esto, para un cierto término. A partir de ahí anda una página web. Entonces de repente cuando uno quería hacerlo para un servicio o para un producto en América Latina, tenías que empezar a... sentías que no se aplicaba, ¿no? Nosotros con el tiempo le fuimos encontrando un par de vueltas a cómo se podía hacer, pero siempre se sentía un poco como una restricción y además tenía este problema de que te da información en blanco o negro. La gente compró o no, se interesó o no, pero no te daba los colores de por qué, que es la información que muchas veces necesitas cuando la respuesta es no. Sí, y que son las sutilezas que hacen que un negocio pueda funcionar o no, ¿no? O sea, de vuelta, la clave son dos. Aprender a bajo costo. Creo que esas son como las dos claves del concepto de validación. Un ejemplo que a mí me gusta mucho contar de validación, que es una validación fallida, si se quiere, es la siguiente. Como nosotros contamos, antes de Superhábitos tuvimos varios negocios y en los primeros años de Superhábitos también seguimos intentando algunos otros negocios a la par. Uno de esos negocios fue el siguiente. Nosotros sabíamos hacer... Es gracioso porque cuál es considerado lo que hicimos a la par, solo lo sabemos porque funcionó finalmente. Claro, sí. Si no hubiese dicho... Bueno, en esa época estábamos haciendo a la par un negocio que era Superhábitos, que al final no funcionó, pero en realidad... Exacto. Y una cosa que nosotros descubrimos es nosotros teníamos Superhábitos, sabíamos de marketing digital, cuando no mucha gente lo sabía, y sabíamos de armar sitios web.
Y Mati era abogado y conoce muchos abogados. Entonces dijimos que, che, ¿qué pasaría? Muchos abogados no tienen sitios web. Entonces, probablemente, si quieren vender más, les vendría bien y podremos hacer sitios web. Que en ese momento nosotros no éramos programadores, pero habíamos aprendido sobre montar sitios en HTML, modificarlos y que eso funcione. Y nosotros teníamos esta idea, que era de vuelta una típica idea de negocio, si la pensás como, este nicho tiene este problema, creo que lo podemos trabajar. Entonces, como nosotros ya sabíamos la teoría y la práctica, hicimos lo que le decíamos a nuestros clientes que hagan. Fue, mira, anda y valídalo con conversaciones. Y yo siempre me acuerdo de esto que fue súper, súper enriquecedor para mí. Me acuerdo que fui y me senté, Mati me presentó a varios abogados. Hablé con abogados compañeros de Mati, que en ese momento estaban recién saliendo al mercado, y abogados que eran profesores, que eran gente que ya tenía mercado. Y me acuerdo que siempre, no me acuerdo la pregunta exacta, pero me acuerdo que me senté con uno de estos profesores de Mati, creo que era Martín, me parece, y le dije como, bueno, ¿cuáles son tus principales problemas a la hora de conseguir más clientes? Esa fue mi pregunta, porque yo quería en realidad saber qué pensaba esta persona a la hora de conseguir clientes. Y me dijo algo por la línea de, no, yo no tengo problemas. No tengo problemas para conseguir clientes. Obviamente me mató, siempre me acuerdo que en el momento se me quemó el libreto porque tenía una reunión de media hora con esta persona y en 36 segundos se me había acabado el libreto. Pero fue súper interesante. Obviamente yo ya tenía bastante experiencia con otros negocios antes, entonces traté de indagar y terminé descubriendo que en realidad, o sea, el final de la historia fue, en ese momento los abogados establecidos no tenían problemas para conseguir clientes, tantos como para conseguir los clientes que ellos querían, porque muchos ya tenían mucho como un bagaje de clientes antiguos, que a muchos no les gustaban porque les pagaban mal, porque eran clientes que les hubiera encantado tener, pero no se identificaban con la idea de necesito más clientes, muchos menos con la idea de necesito conseguir clientes en internet en ese momento, ¿no? Estamos hablando de 2015, no me acuerdo qué año fue. Y fíjense cómo, o sea, yo automáticamente con una conversación saqué muy buena información de, para este segmento, y cuando fui a charlar con otros abogados más jóvenes, encontré otros problemas que sí iban más alineados. De hecho, tuvimos ventas de ese proyecto. O sea, vendimos unos cuantos, no me acuerdo cuánto, pero vendimos varios. Eventualmente no nos rendía tanto como Sprite, entonces dijimos, bueno, nos enfoquemos. Pero esa es la validación. La validación es rápidamente salir a chequear, más allá de lo intuitivo, más allá de lo que yo pienso, en detalle qué es lo que están buscando. Entonces, la premisa de este episodio es un poco el camino que va para lograr esos primeros 100 clientes. Parte número 1, que es un poco el pasar de 0 a 1, tiene que ver con el proceso en el cual nosotros elegimos una idea de negocio en la cual enfocarnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para lograr elegir una idea en la cual enfocarnos? En primer lugar es analizar entre todas las cosas que tengo dando vueltas, ¿no? Posibles ideas de negocio, cuál es aquella en la que yo siento que tengo más para aportar. En general, acá nuestra recomendación siempre ha sido, tenemos algunos episodios específicos de eso, así que si nos escriben, los ayudamos. Hay una guía en el kit gratuito que también sirve para eso. Es buscar a dónde se entrecruzan necesidades que veo que otros tienen o que yo creo que otros tienen con pasiones, talentos, principios que yo tengo o que yo defiendo, ¿no? Donde un poco lo que estamos tratando es de cambiar de buscar la mejor idea de negocio en general a buscar la mejor idea de negocio para nosotros. Si estaban prestando atención en la historia que contó Santi recién, Santi dijo, había muchos posibles caminos a seguir, estábamos probando algunos, lo elegimos porque nosotros teníamos una historia que conectaba con esta industria, que era la historia de Mati. A la par teníamos también este conjunto de herramientas de marketing digital, y en la coherencia o en la interconexión de todas estas cosas veíamos la oportunidad de generar algo, ¿no? Entonces, tengo este proceso de elegir una idea. Si estoy en un proceso de validación, quizás puedo pensar 2 o 3, ir dándole vueltas ahí a eso. En general, nosotros recomendamos ir una por vez para foco, básicamente. Pero tengo elegir una idea y a partir de ahí empezar a pensar esta idea a quién le va a hablar de forma específica, que ahí entran todas las herramientas de pensar quién es mi cliente ideal. De vuelta, hay episodios del podcast, tenemos una guía en el kit gratuito para eso, también la pueden aprovechar. Elijo mi cliente ideal y trato de tener conversaciones con personas que tengan ese perfil. Y hablo con ellos para, antes de ponerme a montar un negocio, antes de ponerme a desarrollar, elegir el nombre, a desarrollar el logo y 255.000 cosas más, que es lo que la mayor parte de las personas hacen, chequear si el problema existe o no.
No quiero ser la persona que se gastó X cantidad de plata en desarrollar el logo, que puso el local, que todo para descubrir que en realidad las personas no necesitan este servicio o que las personas en realidad no necesitan este producto. Por el otro camino, que por eso les decíamos, es mucho más directo, yo lo que hago es, digo, creo que este es un problema, creo que lo puedo resolver. Empiezo chequeando si el problema existe o no, hablo con personas que tengan el perfil, verifico y me dicen, sí, ese es un problema que tengo, me gustaría tener ayuda para resolverlo. Y a partir de ahí, con toda esa información, yo me hago la pregunta de si yo creo que efectivamente lo puedo resolver o no. Y normalmente, si la respuesta a eso es sí, y tiende a hacerlo porque por eso elegí la idea, la primer venta tiende a surgir sin que yo tenga ni siquiera que tener esto definido como un negocio, de vuelta un nombre, con una estructura, porque tiende a hacer volver a hablar con estas personas que me manifestaron que tienen un problema y a esa persona presentarle una solución concreta. Sí, que esto voy a tomar un par de cosas. Esto que está diciendo Mati es, en primera instancia, particularmente cierto para negocios de servicios. Porque entiendo cómo alguien podría venir y decirme, Santi, pero ¿cómo hago para validar un restaurante? ¿No? Y se puede, o sea, definitivamente se puede. De hecho, hay historias muy simpáticas de gente que vendía sus productos en otros restaurantes antes de, no sé, porque tiene un foco en particular, entonces en vez de poner restaurante, venía en otro restaurante para chequear que la gente le gustaba su cocina, lo que sea. O sea, Sí, hay formas. Hay formas. En casi todas las industrias hay formas. Claro, pero en servicios, como vos lo que estás entregando es tu tiempo, es particularmente cierto que podés empezar sin capital, ¿no? En muchos aspectos, lo más caro de todo lo que vos vas a estar entregando va a ser tu tiempo. Entonces, la posibilidad de hacer lo que se conoce como un producto o un servicio mínimo viable es bastante alta. Otra cosa que iba a decir, Mati, para rescatar de todo lo que dijiste recién, es algo que con el tiempo para mí fue cobrando cada vez más importancia a la hora de aconsejar la elección entre ideas. De hecho, tuve una pregunta que creo que después te iba a llegar a vos, porque me dijeron, voy a ir a preguntar a Mati también. A la hora de elegir ideas. Ya sé de quién estás hablando y sí, tuve una conversación unos días después. Bueno, y algo que cada vez me ha tirado más es a elegir en base a la historia de vida de la persona y a las experiencias, ¿no? Porque de vuelta tenés la parte, como dijo Mati, principios, tenés pasiones, tenés talentos, ¿no? Que son de vuelta súper importantes. Y tenés detrás de todo eso muchas veces, detrás de los talentos, entre comillas, muchas veces tenés experiencias de vida, tenés conocimientos específicos por trabajos en los que tuviste, cosas que hacían en tu familia, cosas que te pasaron. Eso suele ser para mí un gran lugar para elegir entre ideas. No sé, yo vengo de una industria que ya conozco, en la cual tengo datos específicos y demás, me gusta mucho. Mati, obviamente todo esto que charlamos tiene que llevarnos a tener un primer cliente de vuelta con el foco en aprender cuáles son esos problemas, etc. Una vez que tenemos el primer cliente, o los primeros, yo diría, vamos a poner 1 a 10 clientes, pueden llegar de estas conversaciones, ¿no? De, che, me contaron que estás haciendo esto, sí, bla, 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 validamos, vendemos. Ahora, queremos pasar a esos 10 a 100 clientes, lo cual nos lleva muchas veces a una etapa siguiente, ¿no? Típicamente se piensa hasta un cliente, pero yo englobé hasta 10 clientes. ¿Puedo hacer un pequeño asterisco para sumar ahí, Santi, en esto de hasta 10? Bueno, para que después pasemos ya directo a lo que sigue de escala. Poneme el asterisco y seguí. Bien, entonces, creo que algo que es muy importante, lo dijimos recién, ¿no? Es, hablo con una persona específica y, o sea, quiero que genuinamente, yo siempre el ejemplo que les daba a las personas es, imagínate que estás sentado con un tío que entra a tu casa sábado a la mañana y te dice, tengo este problema, necesito ayuda y necesito ayuda ahora. Decime cómo me podés ayudar hoy. ¿Cómo le responderías a tu tío que cumple con el perfil de cliente y te llega con el problema? Es probablemente la versión de la oferta con la cual deberías empezar. Porque, sí, idealmente, sí, supongo que yo soy fisioterapeuta. Idealmente yo haría la rehabilitación en mi local, que tiene todas las mismas instalaciones que tiene el gimnasio de Messi, porque así puedo hacer la rehabilitación. Ahora, objetivamente, si mi tío llega, se lesionó ayer y hoy necesita ayuda, quizás yo le digo, mira, déjame que acomode un poco el garage y ahí te hago, ¿no? Te empezamos la rehabilitación. O déjame que vaya a tu casa y lo hacemos a domicilio. O iría a hablar con un gimnasio local y le diría, che, tengo un paciente, necesito atenderlo, puedo venir acá, te pago por hora de uso del gimnasio. Buscaría, cada uno, acá es donde se activan los recursos que cada uno tiene, buscaría una forma de hacerlo suceder con mis recursos actuales. Quizás le diría a mi tío, págame por adelantado, así yo voy comprando los materiales y ahí te ayudo, ¿no? Le encontraría la vuelta. Entonces, esa es la versión 1. Ahora, el motivo por el cual yo no quiero tomar la versión 1 de esa primer persona a la cual le hice la oferta
y simplemente escalar eso, es porque todavía tengo el riesgo de estarme enfocando en un caso muy aislado y estar viendo lo personal, no viendo cuáles son los patrones generales. Ahora, si yo trabajo personalizando la oferta con este mismo criterio con 10 personas, que normalmente los puedo lograr de vuelta hablando en el 1 a 1, a partir de ese activo un poquito de boca a boca, empiezo a generar un poco de movimiento, lo sumo con charlas sobre el tema, ¿no? Si estoy metiéndome. Si yo trabajo generando ofertas personalizadas a las primeras 10 personas, con las primeras 3 quizás todavía tenga la sensación de que estoy con cada una generando algo nuevo. Para cuando llegue a la 8, la 9, la 10, ya voy a empezar a ver los grupos. Voy a empezar a ver los patrones de, bueno, mira, de toda la gente que me llega para rehabilitación, tengo algunas que vienen en estado físico y se quieren rehabilitar, otras que nunca en su vida hicieron ejercicio, ¿no? Empiezo a ver los patrones. Y cuando yo, llegando al número 10, ya tengo este know-how o este conocimiento de los diferentes casos, me puedo hacer la pregunta de, bueno, si pudiera tener muchos más de uno de estos clientes, ¿cuál quiero? Y ahí, cuando elijo uno de esos grupos, ya puedo hacer dos cosas que me permiten entrar a la etapa que sigue, que es empezar a ser mucho más claro en la comunicación, porque puedo empezar a hablarle a una situación mucho más específica, con casos concretos de respaldo de lo que estoy diciendo, y también puedo empezar a ser mucho más sistemático en la entrega, porque dejo de inventar el proceso para cada persona y puedo empezar a sistematizar para que todos más o menos sigan los mismos pasos. Entonces, en lugar de estar resolviendo cada caso por separado, puedo empezar a decir, esto sigue una serie de pasos estandarizados, lo cual mueve esto un poquito del barrio de resuelvo todo en la oscuridad al barrio de lo escalable. Porque lo escalable en general requiere sistemas, requiere un orden. Entonces, yo cuando ya veo el patrón, puedo diseñar ese sistema y decir, siempre, o por lo menos por ahora, voy a recibir a las personas, las llevo al gimnasio, trabajo de esta forma, necesito esta cantidad de horas, el gimnasio tiene, no tiene los cupos. Puedo empezar a planificar porque entiendo lo que va a pasar. Pero de vuelta es muy difícil hacer eso antes de haber pasado por varias personas. Entonces, en las primeras 10 te permitís el proceso de aprendizaje, hacer las cosas muy personalizadas, muy customizadas, seguí a cada persona, cruzando la barrera de las 10, empezás a decir, bueno, ahora quiero empezar a ver los patrones generales y empezar a crear planes o formas de trabajo que le sirvan a más de una persona para que yo pueda vender más fácil y organizarme más fácil a nivel interno. Antes de que pases a lo que sigue, creo que un dato clave es, esto sirve para nuevos negocios, pero también para nuevas líneas de producto, ¿no? Si de repente Mati viene y me dice como, che, Santi, deberíamos hacer X cosa nueva en el negocio, probablemente seguiríamos los mismos pasos que hablamos hasta acá. Sí. Bien. Vamos, Santi, entonces a la etapa que sigue. Ahora, de vuelta, dijimos, hemos llegado a este lindo momento de ya logré identificar algo que quiero hacer, empecé a trabajar con algunas personas, de vuelta en esa primera etapa de 10, estaba vendiendo mucho 1 a 1, mucho mensaje directo, no hablo directo con la persona, tengo una llamada, no necesito, si se fijan, para eso mucho más que simplemente hablar con las personas como hablaría con mi tío, ¿no? WhatsApp, puedo usar mucha herramienta gratuita como Google Drive, por ejemplo, para compartir información. Ahora, cuando yo quiero pasar de 10 a 100, si quiero pasar controlando el proceso y hacerlo relativamente rápido, sí empiezo a necesitar sistemas, que era la palabra clave que decíamos recién. Y yo necesito dos grandes sistemas. Necesito un sistema para vender, necesito un sistema para entregar. En general, el profesional, el emprendedor, el sistema para entregar le resulta más fácil pensarlo. Porque de alguna forma es hacer más de lo que ya vengo haciendo. Nos resulta un poco más adverso pensar el sistema de ventas. Porque el sistema de ventas, si bien va a mantener algunos elementos que yo ya vengo haciendo, como hablar 1 a 1 con las personas, probablemente me requiera algunas cosas que yo hasta ahora no vine haciendo, como empezar a aparecer en canales de adquisición, es decir, canales en los cuales yo pueda llegar a personas que no me conocen. Entonces, en la primera etapa que decíamos recién, el desafío es identificar a dónde puedo aportar valor y tratar de hacerlo de forma sistemática. En la segunda etapa, lo que se vuelve un desafío es a ese valor que tengo, lograr llevarlo a nuevas personas que no me conocen hasta ahora y lograr que esas personas me descubran, entiendan qué es lo que hago y me compren. Y yo entender exactamente qué pasos hago para que esas tres cosas sucedan de manera tal de poder empezar a
darle velocidad de crecimiento al negocio. Sí, que de hecho es interesante porque muchas veces es el camino contrario al que toma la mayor parte de los emprendedores, ¿no? De repente empezamos a, no sé, tenemos este producto que funciona y decimos, che, la gente le gusta esto que yo hago, quizás empieza a tener un poquito de boca a boca y la cosa se empieza a mover. Y la gente lo que hace rápidamente es, piensa, bueno, lo que yo hago especialmente bien es mi servicio. Entonces, para poder dedicarme a eso, voy a delegar el marketing, ¿no? Y muchas veces caemos en la agencia rápidamente. Caemos en una agencia y le decimos, mira, señora agencia de marketing, ¿usted sabe conseguir clientes? Sí, por supuesto. Bueno, tráigame clientes, tome mi dinero, ¿no? Y de alguna manera delegamos de facto y mentalmente el proceso de venta. El problema es que podría hacer una matemática de podcast que sabemos que no funciona, pero no funciona. Las agencias para la mayor parte de los negocios de servicios en la etapa inicial no funcionan. Son matemáticamente una muy mala idea. Y más allá de que matemáticamente es una mala idea, necesitamos nosotros aprender cómo son los pasos para poder replicarlos. Si yo no entiendo cuáles son los pasos, no voy a poder tener el control de esas ventas y de vuelta el botoncito para, como decimos en la otra vuelta en el evento, ¿no? El grifo para abrir la canilla de clientes o cerrarlo en el caso de que lo necesite. Y ese es el siguiente superpoder que quizás querés adquirir. Exacto. Entonces, ¿cómo se va a ver en el mundo moderno esto? Principalmente tengo que pensar cuál es el lugar o el canal por el cual planeo llegar a nuevas personas. Que acá, si bien hay infinidad de canales, en general una buena pregunta es, estos clientes con los cuales trabajé en la primera etapa, esos primeros 10, ¿qué medios de comunicación usan, ¿no? O dónde consumen información en su día a día para tratar de aparecer ahí? Puede ser que sea publicidad en redes sociales, puede ser que sea publicidad en Google, puede ser que sea de repente establecer vínculos con ciertas instituciones o lugares donde estas personas participan. Voy a elegir un lugar en el cual voy a aparecer, esa es como básicamente la primera meta, y a partir de ahí voy a pensar algo que yo puedo ofrecer para una oferta gratuita para aparecer en esos lugares y de alguna manera empezar a establecer un vínculo. Oferta gratuita, podríamos hacer 5 episodios solo pensando alternativas. Puede ser una buena oferta gratuita, una conversación 1 a 1, ¿no? Donde yo ayudo a la persona con un problema que tiene. Puede ser una charla presencial, puede ser una charla virtual, puede ser una guía de contenido, un PDF, ¿no? Y así podríamos de vuelta seguir haciendo un listado bastante largo. El otro día con Santi hablábamos de cómo de repente una planilla, ¿no? En Google Drive puede ser una oferta gratuita fantástica, ¿no? Si tenés una linda planilla que sirve para resolver un problema, puede ser una oferta gratuita enorme. Nosotros tenemos la planilla de control de hábitos, por ejemplo, que está en el kit gratuito. Y el otro día veíamos los números y creo que 50.000 personas, no sé cuántas personas, descargaron esa planilla a lo largo de los años. Entonces, no tiene que ser algo complejo. Depende un poco de lo que cada uno necesite, pero ahí lo que voy a hacer es combinar estas dos cosas y de repente, si fuese una publicidad en redes sociales, va a aparecer la publicidad de venía a descargar, ¿no? Mi planilla de, no sé, el checklist de limpieza de la casa, ¿no? Que está disponible en Google Drive, o voy a aparecer con una charla sobre el tema en el cual yo puedo ayudar, que se va a avisar por correo a los miembros de una institución. Voy a combinar estas dos cosas para lograr aparecer en la vida de estas personas hablando o aportando herramientas sobre el tema en el cual yo eventualmente me quiero posicionar, y a partir de ahí voy a intentar de reunir los datos de las personas que se interesan por esto para poder tener conversaciones con ellos 1 a 1. Y ahí fíjense que si estructuré bien todos estos pasitos, de repente empiezo a poder de forma sistemática o cuando yo quiero salir a realizar una acción, que lleguen nuevas personas, hablar con esas personas y, si cumplí con esto que dije hace un rato, de ordenar la experiencia en una oferta concreta y repetible, a esas personas nuevas que llegan les puedo preguntar, hey, ¿estás con este problema? ¿Te serviría esta forma de trabajar? Y empezar a medir los porcentajes y números en todas estas cosas para poder repetirlo con la frecuencia que necesito para mis objetivos. Sí, básicamente queremos iniciar conversaciones, ¿no? De manera sistemática. Y creo que, como dijo Mati, podemos hablar, no sé, creo que podemos hacer 5 episodios simplemente contando nuestras experiencias haciendo distintas versiones de productos gratuitos, porque hemos hecho charlas presenciales, charlas digitales, PDFs, guías,
quiz, hemos hecho de todo tipo de cosas. No, pero eventualmente la gracia es que vos puedas darle a la persona algo que tenga valor suficiente como para que la persona diga, voy a darle a esta persona mis datos de contacto para que empecemos a conversar. Y además, que como dijo Mati, que empiece a posicionar la idea de esta persona sabe de lo que me está hablando. Y una vez que estamos ahí, podemos empezar a charlar sobre la persona. Por eso, para servicios profesionales, muchas veces un gran producto gratuito es un producto gratuito de diagnóstico. Y algo que hemos encontrado a lo largo de los años, y este año lo comprobamos con una serie de estudios con clientes, es que en esta etapa funciona particularmente bien tener conversaciones uno a uno para vender. Lo cual tiene muchos ángulos por los cuales funciona bien. Tiene un ángulo por el cual funciona bien, que es el hecho de que las conversaciones uno a uno son los mecanismos de venta más efectivos que hay en términos de tasas de conversión. Nada vende tan bien como hablar con las personas. Bien, es súper personal. Puedes atender el caso específico de la persona, adaptar las herramientas, explicar mejor. Pero además de que convierte mejor que nada, es un gran lugar para aprender. Porque cuando vos te sentás es súper incómodo. Las contras son dos. La contra número uno es súper incómodo para mucha gente. Sí. La contra número dos es muy costoso en tiempo. Pero cuando estamos empezando podemos trabajarlo, ¿bien? O sea, podemos dedicar ese tiempo en pos de este segundo beneficio, que es aprender. Cuando vos tenés que sentar con una persona a explicarle tu oferta, o sea, primero que nada tenés todo el diagnóstico, donde vos ayudas a la persona y puedes poner en juego todos tus conocimientos y toda tu pasión por sus problemas. Y después vos les vas a explicar qué es lo que vos tenés que ofrecer, para ofrecer. Y ahí la gente no anda regalando su dinero. No, la gente te va a decir, creo que no se aplica, creo que no me gusta, quizás lo voy a hacer después. Y vos vas a tener que aprender a navegar. ¿Qué es lo que gusta? ¿Qué es lo que confunde? Nadie te va a comprar por compromiso. Exacto. Y ahí vos tenés que ver, ¿no? Que, por ejemplo, esto abruma. ¿Por qué abruma mi explicación? ¿Cómo puedo explicarlo más simple? ¿Qué parte de lo que menciono a la gente no le hace diferencia? ¿Y qué cosa, cuando la menciono, les llama la atención? El otro día estaba en una llamada de ventas y la persona me dijo, cuando me dijiste tal cosa, me emocioné. Y pensé, ok. Tiene mucho sentido, era muy predecible dado el perfil de la persona, pero bueno, eso es una nota mental, ¿no? Como, o sea, ¿Qué le dijiste? Te voy a secuestrar. Te voy a secuestrar. La emoción que sentí fue miedo, ¿no? Sí. Pero fue muy interesante para mí porque en un contexto de aprendizaje yo puedo decir, a este tipo de segmento, esta idea es muy potente. Claro, este elemento de mi oferta les llama mucho la atención y lo puedo poner más atención, ponerlo más grande y de repente si me dicen, no, la verdad que tal cosa no me llamó tanto la atención, ok, puedo bajarle el volumen o simplemente sacarlo. Pero la clave, creo, para esta etapa, Mati, es entonces hacer el trabajo de pensar cómo vamos a adquirir en términos de aparecer en la vida de las personas, cómo vamos a activar en términos de tener este primer contacto y iniciar una conversación y cómo esas conversaciones van a eventualmente transformar a estas personas en siguientes transacciones. Después de esto, los negocios siguen, crecemos, escalamos, optimizamos, etcétera, pero hasta ahí estamos. Sí, sumo dos cositas, Santi, como para cerrar. Una es, algo que va a pasar en esta etapa entre 10 y 100 es que en los primeros 10 clientes normalmente casi cualquier precio que nos paguen nos viene bien porque estamos simplemente felices de tener trabajo, ¿no? Simplemente hay alegría de, qué bueno, a alguien le interesa esto que hago. Entre 10 y 100 aparece un desafío que es, de repente encontrás que podés hacerlo, que hay más personas que lo necesitan, pero que para que a vos te cierre tenés que lograr cobrar un precio que realmente te cierre, ¿no? Con el tiempo de entrega, con el nivel de atención que le pones. Entonces, se da que en general confluyen estas dos fuerzas donde salís a vender, lográs vender a un precio, quizás te das cuenta de que empezás a sentir que el precio se está quedando un poco cortina, diríamos, un poco corto, y vas haciendo ajustes de precio hasta llegar a un precio con el cual realmente te sientas contento, conforme, que sientas también que es un precio que de alguna forma representa que la gente no te elige solo porque sos el más barato, sino que te elige por el valor de la oferta, que es algo que necesitamos eventualmente para poder crecer. Como decía Santi recién, entonces eso como parte número 1. Y parte número 2, creo que muchos de estos problemas que decíamos, sobre todo la parte de la incomodidad, se resuelven o uno se relaja cuando uno lo vive como una etapa de aprendizaje. Cuando vos entendés que alguien te diga que no significa nada más que esto que le presentaste no le cierra, y en lugar de frustrarte o de volver a la casa pegándote en la frente, decís, bueno, ¿por qué?
Y empezás a explorar. Y en algunos casos te das cuenta por qué. Bueno, porque esta es una persona que en realidad tiene otros problemas, o esta es una persona que en realidad no es un buen fit para trabajar conmigo, está buscando otra cosa. No porque no lo expliqué bien. Pero en todos los casos te vas. O sea, del sí y el no te llevan a ganancia. Entonces, nunca podés terminar una semana sin ganancias. Puede ser que hayas vendido, puede ser que no, pero nunca deberías terminar una semana en la misma situación que la empezaste, porque aprendiste, ganaste, llegaste a nuevas personas. Y si estableces bien los vínculos, incluso si alguien te dice que no hoy, quizá esa persona te abre una puerta pasado mañana para otra cosa, porque se va contento de la ayuda que recibió. Entonces creo que esas cosas son importantes. De vuelta, cuando estamos por empezar, quizás 100 clientes se siente como el punto final de la carrera. La verdad es que los primeros 100 clientes son solo el comienzo de la vida de cualquier negocio. Quizás hay un par de negocios que son una excepción, ¿no? Que de repente tengan pocos clientes, muy, muy alta facturación, pero para la mayoría los primeros 100 clientes son el comienzo. Entonces está bueno esto que dice Santi también de saber que no, cuando crucemos esa barrera solo se abren nuevas puertas y nuevas posibilidades. Y no hablamos de logo porque probablemente no haga falta hasta muy adentro de todo esto. No hablamos del local físico porque probablemente sí tiene sentido meterte solo cuando ya estás teniendo tal volumen que el local físico se convierte en una inversión lógica por el tiempo que te ahorra, por los costos que te ahorra. No, todo eso pasa a segundo plano y creo que eso es lo importante acá. Cubrimos mucho terreno, Santi, con lo cual seguramente habrá preguntas. Quienes tengan preguntas, déjennos en un comentario en YouTube, un comentario en Spotify, nos mandan un mail, un mensaje por redes sociales y los ayudamos. Mati, tengo la super pregunta del día para cerrar. En este caso es de Facundo Catalán. Muchas gracias por la pregunta. Dice, gran tema para pensar sobre el podcast que escuchó. Dice, gracias chicos. Mi pregunta es, ¿tienen algún parámetro de qué tareas delegar primero y cuándo en el cuidado, mantenimiento de la casa para poder liberar horas en ese sentido? La pregunta es si hay parámetros para ver qué delegar primero dentro de la casa y cuándo. O sea, no tenemos un criterio formal. Un criterio formal. Igual me parece, Santi, que voy a hacer ahora una sistematización mental rápida. Primero, esto va a depender de cuál sea nuestra casa, ¿no? Y cuáles sean las obligaciones. No es lo mismo una persona que tiene, no sé, un auto y un jardín y su casa que alguien que vive en un departamento y no tiene auto. Porque yo creo que algo que tiende a pasar es que delegar las cosas de afuera hacia adentro ayuda, ¿no? Entonces, si estás lavando los autos todo el fin de semana, normalmente hay pocas cosas que te den horas tan rápido y por un costo tan bajo como delegar el lavado del auto. O cortar el pasto. O cortar el pasto, ¿no? Entonces, sí creo que hay como una parte de afuera hacia adentro que funciona, ¿no? Como para de alguna forma en esto es más fácil, es menos riesgo, no tenés tantas consideraciones de seguridad, ¿no? Es como que tiende a ser más fácil ahí. Ahora, eso no siempre es posible. A continuación, yo creo que lo que tiende a funcionar muy bien en las cosas de la casa es empezar viendo qué cosas de tu casa que estás haciendo sistemáticamente. Ahí de última puedes una semanita medir el tiempo que te toman las diferentes cosas. ¿Qué cosas podría ser un electrodoméstico? Porque tiende a pasar de que los electrodomésticos son de vuelta, tienen la ventaja que son, quizás es más costo de entrada, pero una vez que hiciste el gasto, la ganancia es permanente y no tenés que gestionar nada más que simplemente tener el electrodoméstico, ¿no? Y ahí entra secarropas, lavavajillas, no sé, la rumba, la aspiradora automática, una multiprocesadora, un freezer y así, ¿no? Como que de vuelta, siempre en el contexto de cada casa y si tenés o no el espacio para cada una de estas cosas. Siempre automatizamos antes de delegar. Exacto. Ahora, asumiendo que ya automaticé, a partir de ahí creo que la siguiente pregunta es ¿cuáles son las tareas de la casa que más tiempo toman? Algo que hemos visto con bastante recurrencia en la comunidad es que en general, a la hora de delegar cosas de la casa, el orden, digamos, medio lógico es, si te encontrás haciendo arreglos aislados periódicamente, muchas veces eso es de lo más fácil de delegar porque ahí puedes contratar a un especialista externo, no tenés que convertirlo en un costo fijo y la persona viene, te ayuda con, no sé, cambiar los enchufes. Viene una vez, te ayuda con eso, esa persona es un experto, lo hace en poco tiempo, te ahorra mucho tiempo a vos. A partir de ahí, fase que sigue, tiende a ser el buscar ayuda para la limpieza de la casa 1 o 2 días por semana. No es ir directo porque esto de vuelta te reduce muchos costos en términos
depende en qué país esté cada uno, pero en términos legales, en general, sigue siendo un vínculo más con un negocio que con una persona. De hecho, quizás puedes conseguir una agencia de limpieza. Entonces, 1 o 2 veces por semana para la mayoría de las casas o familias tiende a representar un salto bastante alto en productividad familiar, ¿no? Porque esa persona viene y te aporta 8 o 10 horas, que son 2 horas por día que te liberaste vos a nivel personal. Y ahí, eso, cuando ya tenés los electrodomésticos, que lo ejecutivo te lo mantiene bastante ordenado, da un aire bastante grande. A partir de ahí está el si quiero escalar la cantidad de horas de ayuda. Y después, obviamente, está, en la parte doméstica de limpieza. Después te queda la parte doméstica, cosas de la casa, de cuidado de los niños, que es otro pequeño planeta, ¿no? Porque tiene también sus requisitos de seguridad, de sentirte cómodo, de si estás en casa o no al mismo tiempo, que sería la fase que seguiría, que de vuelta por todos estos detalles tiende a ser algo que está bueno considerar, pero que hay que poner un poco en el contexto de cada familia. Bueno, muchas gracias, Facu, por tu pregunta. Si dejan sus preguntas en los comentarios, podemos elegirla y retomarla en los momentos de super preguntas de cada episodio. No lo mencioné, Santi, pero Paseo de los Perros tiende a ser otro lugar a donde a veces podemos... De vuelta, entiendo si cualquiera de estas cosas, si vos decís este es mi momento de felicidad y relax, no pasa nada, pero el Paseo de los Perros tiene que ser otro posible lugar para delegar. Bueno, vamos a cerrar el episodio de hoy. Mati, muchas gracias por tu tiempo e ideas. Gracias a vos, Santi. Espero que les haya resultado útil. Y que les ahorre miles de dólares de malas inversiones en negocios. Vamos a cerrar este episodio acá. Cualquier duda que tengan nos la pueden dejar. Por lo pronto nos vamos a estar viendo de una u otra manera el próximo lunes en el episodio 580 del show de Super Hábitos. Chau, chau.